Hola, soy José Capese, soy médico psiquiatra, hago psiquiatría de adicciones desde el año 91, 92 y hoy quería hablarles sobre el tema de la abstinencia de cocaína y algunos consejos o recomendaciones para personas que están padeciendo eh, precisamente la suspensión del consumo en razón del- de las circunstancias de aislamiento obligatorio en razón de la pandemia, ¿sí? Y precisamente en razón del aislamiento, es uno de los, digamos, de los motivos en los cuales los consumos suelen incrementarse en situaciones de aislamiento social, digamos, ¿no? Eh, Cuando me refiero a la posibilidad de una abstinencia, me estoy refiriendo al descenso o a la suspensión del consumo, que van a producir una suerte de manifestaciones, de síntomas, vinculados básicamente con el deseo imperioso de consumir la sustancia, con manifestaciones de ansiedad, de malestar y ideas negativas, ideas depresivas, expresiones de ansiedad. eh, Puede en algún momento percibirse, digamos, inclusive ideas de tipo paranoides. Eh, la idea o la recomendación, por supuesto, que tendría que acompañarse de una consulta a profesional de la salud, que la persona pueda, digamos, recurrir, pero en razón de la circunstancia de la emergencia sanitaria, es que me pareció importante contribuir a algunas herramientas que uno desde el hogar, desde su lugar puede facilitarse, o la persona, o la familia, o los amigos que están en una situación con algún familiar atravesando esta circunstancia de salud. Me parece que es importante poder dar algunos tipos de consejos. En primer lugar, bueno, estamos hablando de estas expresiones de sufrimiento, de padecimiento psíquico que se produce por la suspensión del consumo en pacientes que venían o que vienen consumiendo en forma más o menos reiterada. Eh, en este caso, digamos, eh, tenemos que considerar que los procesos de consumo problemático de sustancias tienen que ver básicamente con problemas de salud y no tienen que ver con una cuestión que podríamos, digamos, incorporar a una versión más moralizadora del problema. Es decir, es muy importante sacar o corrernos de todo juicio, de toda valoración que implique una inculpación o un juicio de valor. El consumo de sustancias o los problemas adictivos, si bien digamos, no son ni cuestiones de las cuales haya que sentirse orgulloso, pero tampoco de lo cual haya que avergonzarse, ¿sí? Es decir, si lo centramos en una problemática de salud, si estás atravesando este problema, sabés de qué estoy hablando, que es algo que no podés manejar, que es algo que se ha tornado compulsivo. A pesar de las consecuencias negativas, uno no puede parar de hacerlo. Eh, entonces, la primera idea es esto de corrernos de todo juicio de valor, de toda inculpación, de toda escalada de, de reproches que pueda surgir entre las personas que están dentro de un grupo, digamos, viviendo esta circunstancia, en un grupo familiar me refiero. Eh, entonces va a ser fundamental correrse de la culpa, de la inculpación que es habitual que suceda cuando uno está en un proceso de desintoxicación, en un proceso de abstinencia aguda, que uno perciba eh, dentro de las ideas negativas, dentro de los procesos depresivos que habitualmente acompañan, que uno sienta una inculpación, una autoinculpación, que es solamente funcional a la perpetuación del consumo.
Dicho sea esto, digamos, como primera, digamos, es muy importante generar alivio, ¿sí? Alivio y generar incrementar, digamos, todas medidas de cuidado que lleven alivio, que lleven a una sensación de mayor calma, para que sea posible una posible, digamos, una desintoxicación lo más tranquila posible. En primer lugar, entonces, para hacer una desintoxicación en el hogar, porque ya les digo, no se puede recurrir a un centro de salud por unas circunstancias, digamos, puntuales, la idea es que lo que vamos a necesitar generar digamos, una buena hidratación. Se habla de 3 litros de agua por día, de líquidos que no sean alcoholes, en general líquidos que puedan llegar a ser azucarados, y la posibilidad, digamos, de descartar, como les estaba diciendo, todo consumo de alcohol, siendo el alcohol el principal activador de los procesos de consumo, ¿sí? En los procesos de consumo tenemos como 2 o 3 tips que son fundamentales tener en cuenta. Es decir, el principal activador biológico es el alcohol en primer lugar, y por otro lado otro activador tiene que ver con las personas con las que uno suele juntarse a consumir, digamos. En este caso, si estamos hablando de circunstancias del ámbito social, esto, digamos, lo descartamos, pero tenemos que tener en cuenta que muchas veces son parejas de consumo o dentro de la familia se consume. Entonces va a ser importante mantener distancia de aquellas personas, digamos, que sostengan consumo. Es decir, si la pareja es un consumidor habitual de sustancia, digamos, la idea es poder tomar distancia física dentro de lo posible y que no compartan un mismo espacio físico. Ya que, digamos, después del alcohol, el condicionante vinculado con las personas con las que habitualmente se consume es de los más poderosos y de los más condicionantes. Otra variable, digamos, que va a ser fundamental tiene que ver con las disregulaciones emocionales, producto, digamos, de la vulnerabilidad previa, los trastornos, digamos, cualquier tipo de trastorno emocional, trastornos del ánimo, déficit atencional, bipolaridad, inclusive lo más frecuente son los trastornos de estrés postraumático, muchas veces acompañando, digamos, históricamente a los procesos de consumo, y donde digamos, el consumo va ya sea porque los procesos traumáticos anteceden o porque o se suceden al consumo de sustancias los fenómenos disociativos, es decir, esta idea de solucionar erróneamente con el consumo aquel malestar o aquel sufrimiento, aquellos dolores generados por un trauma, hace que la persona caiga en un consumo, digamos, habitual, con la idea de poder con eso solucionar, digamos, obviamente erróneamente, cae en esta trampa. Entonces nos encontramos, como les decía, con esta ilusión de regulación emocional con la sustancia. Por lo tanto, en este caso, digamos, lo que vamos a tener que enfocarnos va a tener que ver con aquellas circunstancias de disregulación emocionales específicas para la circunstancia. Lo más frecuente va a tener que ver con los trastornos del ánimo, ¿sí? Con los trastornos del ánimo vinculados con el fenómeno de la abstinencia. ¿Qué quiere decir? Que junto con la aceleración que implica el consumo, luego va a venir una suerte de desaceleración con sentimientos de tristeza, de inculpación, de fuerte angustia. En ese caso, digamos, lo más importante es salir de la desconexión. Dentro de lo posible, muchas veces las personas se auto, digamos, aíslan, y en general lo que se propone, más allá, digamos, de las horas de sueño que suelen acompañar al posterior episodio de consumo,
es la posibilidad de estar conectados. Digamos, una idea que yo quería reforzar con esta comunicación, digamos, que estoy haciendo acá con ustedes, es la posibilidad de seguir conectados. Es decir, seguir conectados significa de forma virtual, para las personas que están solas, o en forma, digamos, explícita con aquellos familiares, digamos, que se encuentran acompañando, digamos, la circunstancia de la desintoxicación, sin, digamos, comprometer a la persona en algo confrontativo, ni mucho menos. Como decía antes, la clave de todo esto es generar alivio, llevar alivio y generar una suerte de acompañamiento. La idea es que la persona se sienta comprendida, no justificada, pero sí comprendida, ¿sí? En este proceso, digamos, donde el otro hace de precisamente una especie de testigo de esta intención que tiene que ver con el proceso de desintoxicación, ¿sí? Y un acompañamiento real o virtual, ¿sí? Es importante señalar la posibilidad de los recursos que brinda Narcóticos Anónimos a partir de recursos también remotos, mediante, digamos, yo entiendo que si se meten en las páginas de Narcóticos Anónimos, ahí van a poder encontrar reuniones virtuales en todos los horarios posibles, que van a ser de gran ayuda a la hora de la posibilidad de generar un acompañamiento, de poder compartir lo que les está sucediendo y poder también tener recomendaciones o sugerencias dentro de la misma sistemática de los grupos de ayuda mutua. Entonces, les decía, los principales condicionantes tienen que ver con el consumo de alcohol, con las personas, digamos, vinculadas con el mismo consumo. Por eso va a ser importante tomar distancia real y concreta de las personas con las cuales se consuma, digamos, si esto es en el mismo ámbito físico. La posibilidad de empezar a desactivar todo el proceso, digamos, de ideación culpógena o de ideación depresiva. Por otro lado, la posibilidad de conectar con alguna persona que nos haga compañía y salir del aislamiento, de la desconexión en este sentido, ¿sí? En la medida que la persona se pueda ir recuperando, las cuestiones nutricionales son fundamentales, y recuperar el sueño. Recuperar un ritmo circadiano de sueño, poder dormir por la noche, poder incorporar sobre todo alimentos de tipo hidratos de carbono. En principio, las bebidas, por eso decía en principio que las bebidas de desintoxicación que sean ricas en hidratos de carbono van a producir, digamos, una provisión así de calorías y de energía que son fundamentales en estas primeras horas. La posibilidad de, una vez recuperado el sueño, que puede ser inducido, obviamente que frente a la consulta con un especialista les puede proveer de algún remedio, algún fármaco que les pueda ayudar, pero también suele suceder que en general uno recurre a la automedicación, que obviamente esto no está recomendado, pero muchas veces sucede. La idea es, bueno, recuperar el sueño y en la medida que se va pudiendo empezar a hacer algún tipo de actividad. En principio, por ejemplo, actividad de yoga, hay varias aplicaciones que uno puede bajarse, o inclusive en YouTube, la posibilidad de empezar a ejercitar, de empezar a mover el cuerpo, ¿sí? Dentro de los componentes nutricionales que uno podría llegar a agregar, básicamente los más importantes son el magnesio y la vitamina B, sobre todo cuando el consumo de alcohol ha sido importante, ¿sí? La suspensión del consumo de alcohol requiere, cuando ha sido crónica y estamos hablando de un consumo alcohólico, digamos, problemático, la idea también de poder acceder a una medicación específica va a ser fundamental.
ya que la abstinencia de alcohol, en algún momento vamos a poder hablar de eso, pero es más complicada inclusive que la abstinencia de cocaína, ¿sí? Y es imperioso en todo caso en esta circunstancia, cuando hay consumo de alcohol copioso y frecuente y recurrente, recurrir a profesionales para que provean de una medicación específica, ¿sí? Si no, igualmente les decía, la posibilidad de consumo de vitamina B, de B1 sobre todo, pero también B6 y B12, va a ser muy importante para todos los procesos de recuperación del sistema nervioso periférico. Como les decía, el magnesio también en relación a los dolores, al malestar y los dolores musculares. En el caso de tener algún tipo de medicamento como melatonina, digamos, puede llegar a ayudar, o 2 comprimidos de venta libre, melatonina por la noche, 2 o 3 comprimidos por la noche, digamos, a eso de las 20 después de la cena. También va a poder ayudar en las personas que no tienen acceso a un especialista o a un médico que los pueda asesorar. Es decir, también, bueno, las ticianas, los té, digamos, de pasionaria o de etilo, que puedan tomarse, digamos, hacia la tarde-noche, también puede llegar a ayudar. Una ayuda así clásica, tradicional, es el dulce de membrillo, ¿sí? Poder comer dulce de membrillo del mazacote, digamos, ese que produce, sí, la posibilidad de empalagarse, para bajar un poco estas sensaciones, sobre todo la cosa como más compulsiva del deseo de consumo, inclusive con este dulce de membrillo puede descender en una forma interesante, digamos. Las medicaciones que existen para esto, yo no voy a hablar de esto porque la idea es llegar a un público, digamos así, lo más amplio posible. Si bien existen medicaciones que pueden paliar, ningún medicamento va a ser más fuerte que la propia sustancia, ¿sí? Entonces me parece que es importante correr toda ilusión de poder desactivar el deseo de consumo con un medicamento. Esto no va a ser así. En realidad, lo más importante a la hora de lograr un proceso de abstinencia que pueda conducir hacia un proyecto de recuperación, que es obviamente lo que uno desearía como médico, digamos, es que las personas pudieran acceder, digamos, que vos puedas acceder a un proceso de recuperación después de haber atravesado un proceso de desintoxicación. Básicamente el proceso tiene que ver con la construcción de vínculos confiables. Es por eso que los grupos de ayuda mutua son, digamos, de las mejores herramientas como para acceder, digamos, más allá de terapias específicas, más allá de lo que la psiquiatría puede proveer, o inclusive de la posibilidad de ciertos formatos de tratamiento como son las internaciones, ¿no? Como las internaciones en comunidades terapéuticas u otras modalidades de recuperación. A lo que iba, digamos, que lo más poderoso a la hora de iniciar un proceso de recuperación es el establecimiento de un vínculo confiable con personas que sepan de recuperación, ¿sí? Que sepan de recuperación, y nadie sabe más que una persona que ha atravesado lo mismo, se suele decir, pero también profesionales, especialistas o profesionales que puedan ayudar, digamos. Una de las herramientas también muy recomendadas en los procesos de recuperación, bajo evidencia, tiene que ver con los procesos de meditación, ¿sí? Eso ya es más complejo, pero igualmente uno puede encontrar diferentes páginas o diferente literatura al respecto, ¿sí? Yo solo quería subrayar que hay otras herramientas también en los procesos inmediatos, una vez iniciados los procesos de recuperación. Como les decía, los procesos vinculares, ¿sí? La posibilidad de vínculos confiables van a ser el motor de una estrategia motivacional que va a hacerla más eficiente a la hora de iniciar un proceso de cambio. ¿A qué me refiero? Que muchas veces, digamos,
se habla de las adicciones con criterios así, como decía en principio, con criterios moralizadores. Y ahí es donde uno tiene que... ¿En qué sentido lo digo? En el sentido que se basa como el proceso de cambio como si tuviera que ver con una cuestión voluntarista o vinculado esto con un esfuerzo solamente vinculado con la fuerza de voluntad, digamos. Esto es un error. La voluntad está quebrada en una persona adicta, ¿sí? Y entonces está equivocada la posibilidad, digamos, de convocar a la voluntad, digamos. La idea básica es convocar a la motivación, y la motivación solamente se genera a partir de la habilitación de la persona con el consumo, digamos, de la habilitación de otro vínculo que quiera ahí dar una mano, de otro vínculo que quiera ayudar, que quiera proveer de información, de recursos, de soporte, de aguante. ¿Sí? Es por eso que siempre decimos que de esto nunca se sale solo, nunca se sale aislado. Es por esto que en estas circunstancias de aislamiento social suelen incrementarse los procesos no solo de ansiedad, sino también los procesos de consumo de sustancias. En este caso estábamos hablando del consumo de cocaína y de algunos tips iniciales como para tener en cuenta, como para generar algún tipo de o con la idea de que primero, que se puede dejar de consumir. Segundo, que hay herramientas, que hay millones de personas que han dejado de consumir, y que me parece que es importante a la hora de eso generar entonces un cambio en la expectativa, ¿sí? Que muchas veces está afectada por la misma ideación depresiva. Creo que por ahora, digamos, en todo caso, yo les dejo mi email, si me quieren hacer alguna pregunta, es José K de kilo, P de papá, C casa, @gmail.com. Ahí les puedo hacer otras. Después, bueno, si esto funciona, les voy a seguir haciendo charlas de este tipo por este mismo canal. Un saludo, ¿sí?